era Tlalchol, que significa lugar entre ríos. Cerca hay un río que se llama Cahuacán, el río Texcuyapan, el Cuatán, en fin. Entonces todo se llamaba en el dialecto Tlalchol, lugar entre ríos, son varios ríos. Pero cuando Pedro de Alvarado, conquistador de Guatemala, Honduras y El Salvador, fue a reforzar a Hernán Cortés para la conquista de la Gran Tenochtitlan, cuando pasó por acá en los ríos se bañaban las nativas y se bañaban desvestidas en aquel entonces, en 1520 y tantos. Y ellos por relajo, por gracia, les decían: tápate chula, cúbrete, vístete. Ellas hablaban dialecto, no podían pronunciar, y como gracia decían tapa chula, y fue como quedó el nombre asentado acá, de tapa chula. Tiene un significado de tapachol, ¿verdad? Originalmente, que significa tierra de... ¿qué es? Tapachol. A ver, pausa. Ahí te voy a... Okay. El nombre original o el significado de Tapachula proviene de la palabra náhuatl, que es Tapacholán, que tiene como significado entre aguas después del cierto periodo que fue castellanizado dentro del lugar, aguas negadas. Eso significa Tapachula. No recuerdo muy bien en qué dialecto es o en qué lengua, pero sí conozco bien su definición. Y la definición de Tapachula quiere decir lugar entre aguas anegadizas. Tapachula está en una zona geográfica en la que hay dos ríos que la rodean. Si nosotros caminamos hacia allá, hay un río que se llama el río Cuata, y es el primer río, el río más cercano, es donde a partir de ahí empieza la ciudad de Tapachula. Y si ustedes vamos hacia la frontera con Guatemala o hacia Tuxtlachico, está el río Cahuacán. Entonces no sé muy bien si son las etnias tojolabales o mames, que Tapachula en esos dialectos significa lugar entre aguas anegadizas. Tapachula, el nombre de la ciudad de Tapachula proviene del idioma náhuatl. En la historia, el náhuatl significa, Tapachula significa en náhuatl tapachot. Es ahí donde viene el nombre de Tapachula. Bueno, Tapachula es una palabra que viene del náhuatl, que se llama tapachola, tapacholan, y que significa lugares entre dos ríos. Tenemos dos ríos, la ciudad está dividida, está dentro de dos ríos, el río Cuatán y el río Cahuacán, ¿sí? Por eso en la temporada de las mayas se llamaba Tapacholan, que después quedó denominado como Tapachula. Bueno, México es por los mexicas. Sí, los mexicas eran oriundos de Mazatlán, Sinaloa, de una zona por ahí, y fueron caminando hasta llegar donde está la Gran Tenochtitlan hoy, donde encontraron la serpiente devorando el águila. En la civilización eran los mexicas. Ahí por viene. eso se llama México. Sí. México. Exactamente. México, bueno, nuestra cultura proviene de los aztecas. Los aztecas, en su dialecto, bueno, en cuanto a la creación, creían que nosotros éramos el ombligo de la luna. Entonces, la definición correcta de México es ombligo de luna. Es México. Bueno, en realidad primero la palabra también es náhuatl y se llamaba México. O sea, México. Sí, que después fue variando y quedó como México. Pero es una palabra náhuatl
que significa el ombligo de la luna. Está en el centro del mapa de toda la República Mexicana. Es una ciudad que está en el centro de la República México. Sí. Porque Chiapas, Tapachula, Chiapas, la ciudad de Tapachula pertenece al estado de Chiapas. Y Chiapas antes era independiente. Chiapas no pertenecía a México, era independiente, o sea, no pertenecía ni a Guatemala ni a México, era un estado independiente. Y en aquella época de la historia, el 14 de septiembre de 1824, Chiapas se anexó a la República Mexicana, porque Chiapas en aquel entonces Chiapas era independiente, era uno solo. E incluso ellos llegaron a decir si se anexaban a Guatemala o a México, pero los chiapanecos en aquel entonces tomaron las decisiones de anexarse a México. Fue el 14 de septiembre de 1824. Sí. Verde, esperanza. esperanza. Blanco, pureza. Sí. ¿Y rojo? Rojo es el fervor patrio de la defensa de México, de los mexicanos. Verde, la esperanza. ¿Y blancos? Es la religión la religión que nos regía anteriormente, que era el catolicismo. ¿Y rojos? El rojo son los niños héroes de la independencia, todos los héroes mexicanos. El verde representa el verde de las llanuras de los lugares de aquí, del lugar de México. ¿Blanco? El blanco es la tranquilidad o lo blanco del país, lo más limpio pues que se podría decir de acá del país. Y el rojo, la representación significa que es la sangre de los soldados que dieron su sangre por la patria. El verde significa los follajes, la naturaleza que está aquí en México. México tiene una de las mayores extensiones de biodiversidad y de reservas naturales en el mundo. El blanco significa la pureza de nuestro pueblo, más o menos, y el rojo significa la sangre que derramaron nuestros libertadores para que México El sea verde uno. representa la naturaleza, los bosques, la riqueza que tiene México. ¿Y blanco? Blanco, que es el cielo, la paz, lo que es la paz y todo eso, el blanco. ¿Y ¿Rojo? rojos? El rojo representa la sangre que derramaron los niños héroes. Representa sangre, el rojo. ¿Cuántos son? Ahorita somos 126 millones de mexicanos. Lo desconozco, pero andamos, híjole, en los, no sé, pero quiero pensar, solamente en la Ciudad de México hay 17 millones de habitantes. No, todo México. ¿Cuánta población hay? Creo que a lo mejor andaríamos en unos 80 millones de habitantes. 80. Creo, no sé, no estoy muy seguro. ¿Cuánto? ¿La población? Sí. No te sabría decir una cifra exactamente, pero hay un último, de hecho hay un censo que lo hacen a cada 10 años. Exacto. Que se llama, una institución que se encarga de contar cuántos mexicanos somos, que es el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática. Lo hacen a cada 10 años. Exactamente. Incluso ahorita están haciendo un censo poblacional en estas fechas. Precisamente ellos están casa por casa pidiendo cuántos habitantes hay en una familia y todo eso, y es en toda la República Mexicana. Pero por ahora, ¿cuántos son? Mira, me atrevo a decir como un promedio de 120 a 125 millones de mexicanos. ¿Y Tapachula cuántos son? Como entre 350,000 a 400,000 habitantes. Significa el águila devorando una serpiente.
porque la leyenda decía que los nativos que procedían del norte y que iban al centro tenían que llegar a un lago, y en medio de ese lago iba a haber una isla. Ajá. Y en esa isla iban a encontrar a una águila en un nopal, sobre un nopal, devorando una serpiente. Entonces ahí ellos se tenían que establecer. Ellos realmente son los nahuas, pero posteriormente fueron los mexicas. Los mexicas, ya al establecerse y todo eso, ellos fueron los dominadores de todo el territorio, y a todo el territorio del país le hacían que pagaran impuestos, tributos, y esos tributos los cambiaban por sal, porque ellos eran los únicos que manejaban la sal. Entonces los únicos que se opusieron y que siempre lucharon contra ellos fueron los tlaxcaltecas, y los tlaxcaltecas fueron los que ayudaron a los españoles a vencer a los mexicas. Pero los mexicas vencieron a los españoles cuando la noche triste, cuando los españoles salieron huyendo y dejaron tirado el oro que se habían robado. Ajá. Y entonces ellos, hay un lugar que se llama Popotla. Sí. Ahí en ese Popotla hay un árbol, y en ese árbol existe, digamos, todavía en la avenida Tacuba de México, el árbol todavía está, ahí se conserva. Y allí fue donde lloró Hernán Cortés la derrota de los españoles. Y entonces después se fue a Veracruz, y en Veracruz habían mandado una expedición que procedía de Cuba, porque Cuba era de las primeras islas que descubrieron de México, de América. Entonces primero la española, que fue la República Dominicana, luego Cuba, y ahí mandaron unas naves que venían en contra de Hernán Cortés, y Hernán Cortés estaba derrotado por los indígenas y lo mandaron a matar, pero él traía el oro que todavía había robado y que había escondido, y lo llevó y se los ofreció para que ellos se pasaran en su bando, pero para que no regresaran a Cuba le quemaron las naves para que no pudieran regresar, y entonces ya regresaron nuevamente hacia la Ciudad de México y atacaron a los aztecas. A los aztecas. Obviamente que los mexicas son los mismos aztecas. El orgullo mexicano es de decir que somos aztecas, y prácticamente los españoles volvieron a atacar México y lo destruyeron. Y lo tomaron, y ahí fue cuando ya empezó el virreinato. México fue un virreinato, o sea, quiere decir que el reino de España tenía otro reino accesorio, que era el reino de aquí de la Nueva España, que era México. Entonces posteriormente vino la independencia. La independencia fue cuando Napoleón venció a España, y el hermano de Napoleón estaba gobernando España, y España se había debilitado mucho, y entonces fue cuando aprovechó México para independizarse. El águila representaba a los aztecas. Los aztecas eran una cultura, en aquel entonces era una cultura que se conocía como guerreros. Ellos eran muy guerreros, todas las otras culturas les tenían miedo, eran los que dominaban en aquel entonces de la historia, dominaban prácticamente. Era un pueblo guerrero, y su capital era Tenochtitlan. 20. Su capital de los aztecas en aquel entonces era Tenochtitlan, que hoy en día lo conocemos como Ciudad de México. Sí. Necesitamos regresarnos al siglo XIV, donde existían los mexicas. Los mexicas, el lugar de lo que es actualmente México, era un lago grande donde ellos viajaban en balsas, y al momento que llegaron a un lugar encontraron a un águila devorando la serpiente, y es donde ellos dijeron, aquí esto significa que va a ser México, vamos a construir la Ciudad de México. Ese es el significado del águila, que en ese lago construyeron lo que es actualmente el DF. Todo es un lago, o sea, si nos vamos a la parte del centro
de México, del DF, lo que le llamamos el Zócalo. Esa era la parte del lago, y ahí encontraron el águila y parado en un nopal comiendo el águila. Ese es el significado del águila, que es donde es la pureza del mexicano, por decirlo así, que es lo que significa el águila, remontándonos al siglo XIV. El peso mexicano fue la primera moneda en el mundo Sí, en utilizar el signo, incluso antes del dólar sí. de Estados Unidos, el cual más tarde adaptó su propio uso. El peso mexicano es la octava moneda más negociada en el mundo. En 1535, cuando empezó con el intercambio del producto con la plata. Entonces, en el momento que yo me metía a la bolsa un puñado de algo, un puñado de algo, entonces ya usábamos la palabra peso. Entonces, en el momento que ya en ese mismo año de 1535 se hace la primera moneda, y resulta que era el mismo peso, el mismo tamaño de la moneda. Entonces, por eso se le llamó que era el peso de lo que se entregaba a la moneda, así, le tomaron el nombre así rápido de peso, por el mismo peso del intercambio de los productos. Peso, mira, a la llegada de los españoles, antes de que los españoles llegaran a conquistar aquí México, usábamos el cacao, usábamos el intercambio. Fue con la llegada de los españoles que traen las pepitas de oro, las monedas. Entonces, conforme se fueron usando ese tipo de metales preciosos, llegó un tiempo en que se empezó a popularizar la moneda de plata. Pero para que la moneda de plata tuviera un valor definido, tenía que llevar un peso específico. O sea, hablamos de lo que puede pesar esa moneda de plata. Entonces se empezó a popularizar la definición de que una moneda de plata, para ser válida, tenía que llevar el peso correspondiente. Entonces, cuando se ponía una moneda de plata y se verificaba, sí, llegó a su peso, es un peso. Entonces se empezó a usar para confirmar que una moneda de plata estuviera correcta, decían, está en su peso, es su peso. Poco a poco, obviamente, dejaron de acuñar las monedas de plata y las empezaron a usar por otro tipo de metales. Sin embargo, el nombre de peso, o la definición de peso, quedó en el lenguaje de todos los mexicanos. Y no solamente de México, América Latina, Argentina, bastantes países usan el término peso. Se llama peso. ¿Qué significa peso? Pues eso lo denominaron cuando se empezaron a acuñar las monedas, como tenía un peso determinado, y antes el cambio de moneda era con cacao o con frutas, y cuando empezaron a acuñar las monedas, empezaron a decir el... Bueno, empieza el 16 de septiembre de 1821, donde Miguel Hidalgo decía, uno de sus puntos es abolir la esclavitud, y empieza él a luchar en 1822. Lo fusilan y empieza a luchar por la independencia Morelos y Pavón. Morelos y Pavón toma las armas para seguir los ideales de independencia, y así fueron 4 etapas. Ya al final donde ya se hace la proclamación de libertad, y ahí es hasta el momento. El 15 de septiembre de 1810
México se hace independiente de España. De España, porque en aquel entonces, antes de la independencia de México, en España era un rey. Y son los que dirigían a México, era un rey, y acá en México se llamaba un virrey. Virrey, es decir, México no tenía ni presidente de la república, las órdenes lo daban allá en España, y una vez que ellos se hicieron independientes, ya México se hizo independiente, fue donde crearon las primeras constituciones. Así hubieron varias constituciones desde la independencia de México hasta en la actualidad. Pero antes México, antes de la independencia, México perteneció a España. Por eso acá en México se conocía la Nueva España. Así se conocía la Nueva España. 1810. ¿Mes? ¿Qué mes fue? Consumó en septiembre, pero el 27. Sin embargo, la fiesta nosotros la hacemos aquí el 15 de septiembre porque es el inicio de la guerra de independencia, que empieza con el grito de Miguel Hidalgo y Costilla, cuando estando en la iglesia llama a los pobladores a empezar esta lucha en contra de los españoles. El primer presidente de México, Victoriano Huerta. últimos, Pues actualmente está Andrés Manuel López Obrador. La comida preferida de México es el maíz, la tortilla, Sí, el frijol, sí. los tamales, el atole, las enchiladas, y hay muchas formas de cocinar la carne. Hay una carne muy sabrosa que se llama michotes. Michote. Hay los nopales. Aparte de los nopales está la carne esa que cocinan, la barbacoa. Todo eso es comida netamente mexicana, comida tradicional. Bueno, comidas típicas en Tapachula hay varias. Aquí se maneja lo que es el tamal de chipilín. Es lo más típico que se podría manejar. Hay varias aparte de... La comida típica de México. Sí. México tiene bastantes regiones. Bueno, ejemplo, Tapachula. En Tapachula. Sí. Tapachula se come mucho el maíz, los caldos de maíz con camarón, como tenemos cerca el mar, hay mucho producto de mar. Una de las colonizaciones de Tapachula que la formó fueron muchos chinos. Entonces aquí es muy común encontrar mucha comida china, mucha comida cantonesa, pero principalmente el maíz. Aquí en Tapachula los tamales. ¿Cuál más? Es variado, pero en sí los tamales. Pero tu preferido? Los tacos. Tacos. Es la comida típica de México. Los tacos. Aquí en Tapachula la comida típica es el chipilín, Chipilín. el mole, el frijol, el frijol, que se hace de diferente manera y hay diferentes tipos. Y pues el maíz se hace de diferente manera. Por ejemplo, hacen los tamales. Hay unas cosas que se llaman memelas que se hacen con la tortilla, con el maíz, que se le mete la carne o el pollo y ya acompañado de guacamole y salsa, ya es una comida muy tradicional aquí en México. Bueno, manda saludos a la gente de África. Aquí los saluda el licenciado Raimundo, que tiene que trabajar de 7 oficios para poder subsistir en estos tiempos, porque la vida está difícil. Mando un saludo porque lo va a ver mi esposa y mi nena Grecia. Un saludo a todos. ¿De dónde vienes? África. África. La verdad es que toda esta inmigración que ha venido de África ha sido
No nos las esperábamos, ha sido muy grande. Hay ahora muchos compatriotas de ustedes aquí en la ciudad. Los respetamos porque ellos respetan muy bien lo que aquí se vive, lo que aquí se hace. Hemos aprendido a convivir con ustedes. Los adoptamos. Hay mucha comida hoy de Bangladesh, hay mucha comida hoy de por allá y pues sean bienvenidos cuando ustedes quieran venir. Esta es su casa. Soltero. Soltero, ¿por Sí. qué no te casas? Porque hoy en día casarse es difícil. ¿Por qué? La situación económica. Tienes que ser responsable, tienes que cuidar a tus hijos, tienes que tener un don de, primeramente, darles una vida digna, porque no se vale de que ellos vengan nada más a sufrir. Por ejemplo, yo veo mucho con los inmigrantes que vienen de Centroamérica, Guatemala y El Salvador. Vienen acá a Tapachula y vienen los padres con sus niños y dicen, dame. Piden dinero, entonces dicen ellos, mira, los niños no han comido. Los niños no han comido, yo puedo aguantar hambre, pero ellos no. Ellos son niños y por lo tanto ellos no pueden aguantar hambre. Así es que ¿cuánto me puedes apoyar para darle de comer a mi hijo? Dicen ellos. Pero eso ahí donde mi pregunta donde digo yo, por si saben de que viven en una situación de pobreza extrema, si saben de que no le pueden dar una vida digna a su hijo, entonces ¿para qué crean hijo sabiendo de que hay muchos métodos anticonceptivos? Yo nacer en una ciudad, digamos, tan pobre y tan difícil como los centroamericanos lo dicen, como es El Salvador y Honduras, yo nacer en una ciudad allá viendo el índice de pobreza y de violencia, no me atrevería a tener un hijo. Primeramente buscaría un lugar digno, un lugar donde yo digo, ahora sí ya los puedo tener porque ya los puedo mantener. Eso es lo que yo digo. Hola, amigo. Hola. Hola. Muy bien. Entendido. Todo entendido.